Hola, mi nombre es Maru, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar uno de esos conceptos que uno aprende en la guitarra, que luego dice, ¿por qué nadie me enseñó esto antes? En este video veremos cómo encontrar rápidamente todos los acordes en cualquier tonalidad con un simple patrón en la guitarra. Esto nos servirá muchísimo a la hora de improvisar, tocar con otros músicos, transponer canciones, aprender canciones más fácilmente y más. Para este video es recomendable saber las notas de la sexta y la quinta cuerda y los acordes con cejilla más básicos. Pero si sos principiante en la guitarra y aún no sabes estas cosas, no te preocupes que este video igual es para vos y este concepto aún así te será de mucha utilidad, así que te invito a quedarte hasta el final del video. Bueno, sin más, empecemos. Bueno, antes de mostrar el patrón en la guitarra, hablemos un poco sobre la teoría detrás de este concepto. Si ya contamos con un nivel de teoría y armonía básico, sabemos que cada tonalidad mayor y menor cuenta con 7 acordes. Por ejemplo, al armonizar la escala de la mayor, contamos con los acordes La mayor, Si menor, Do sostenido menor, Re mayor, Mi mayor, Fa sostenido menor y Sol sostenido disminuido o semidisminuido si estamos armonizando con acordes con séptima. Entonces los acordes 1, 4 y 5 de la escala mayor son mayores, los acordes 2, 3 y 6 son menores y el acorde 7 es disminuido. Pero ¿cómo llegamos a esto? Bueno, normalmente para llegar a esto uno tiene que o haber memorizado las notas de la escala de la mayor o aplicar la fórmula de tonos y semitonos desde la nota deseada, en este caso La. Pero luego además tenemos que memorizar el orden de acordes que se presentan en una tonalidad mayor. Tenemos que saber que es mayor, menor, menor, mayor, mayor, menor, disminuido. Si esto suena complicado, es porque lo es. Este método, aunque sea largo, sí es correcto y sí es necesario hacerlo, aunque sea un par de veces, como práctica teórica. Pero si estamos en una situación real, musical, en la cual tenemos que improvisar o pensar rápido y queremos encontrar los acordes de una tonalidad rápidamente, este proceso nos llevaría mucho tiempo. Por eso hoy les quiero mostrar un patrón súper simple que nos va a permitir encontrar los acordes de cualquier tonalidad en 10 segundos. Veamos el patrón. Digamos que, nuevamente, queremos encontrar los acordes de La mayor, pero nunca memorizamos las notas de la escala, no nos acordamos de la fórmula de tonos y semitonos ni el orden de los acordes. O quizás sabemos todo esto, pero no lo podemos hacer rápidamente. No importa. Lo único que tenemos que hacer es encontrar la nota La en la sexta cuerda y luego a partir de esta nota vamos a hacer una forma de J y esto nos va a mostrar todos los acordes mayores de esta tonalidad. Desde la nota La vamos inmediatamente a la nota de abajo, que es un Re, y luego 2 trastes hacia arriba, que es un Mi. Por eso es recomendable saber las notas de la sexta y la quinta cuerda. Entonces así de fácil con ese patrón ya encontramos todos los acordes mayores de nuestra tonalidad. Para encontrar los acordes menores vamos a ir 3 trastes hacia atrás desde la tónica 1, 2, 3 y acá tenemos los acordes menores con la misma forma de J. Entonces tenemos Fa sostenido menor, Si menor y Do sostenido menor. Y así de fácil ya encontramos 6 de los 7 acordes de nuestra tonalidad. El único acorde que nos falta es el acorde disminuido. Para eso volvemos nuevamente a la tónica La y nada más vamos a ir un traste hacia atrás y esta nota de acá es la nota del acorde disminuido. En este caso sé que es un Sol sostenido, entonces acá tenemos nuestro acorde de Sol sostenido disminuido. Y así de simple ya encontramos los 7 acordes de nuestra tonalidad mayor. Esto obviamente se aplica a cualquier tonalidad mayor, de la nota que empecemos, ya sea La, Si, Do, etc. Si queremos encontrar los acordes en una tonalidad menor, el patrón es el mismo pero a la inversa. Por ejemplo, digamos que queremos tocar en la tonalidad de Fa sostenido menor. Fa sostenido es nuestra tónica, entonces nos paramos en Fa sostenido en la sexta cuerda y con la forma de J encontramos los acordes menores de nuestra tonalidad. Fa sostenido menor, que es el grado 1, Si menor y Do sostenido menor. Luego, para encontrar los acordes mayores, esta vez vamos a ir hacia adelante. Desde la tónica menor vamos 1, 2, 3 y acá tenemos en la forma de J los acordes mayores. Y lo mismo con el acorde disminuido. Podemos pararnos en la tónica menor, ir 2 trastes hacia adelante y aquí tenemos la nota fundamental del acorde disminuido. Para los que ya saben un poquito de armonía básica, saben que la tonalidad de La mayor y Fa sostenido menor
Las dos tonalidades que usé como ejemplo son tonalidades relativas, por eso es que comparten las mismas notas y acordes. Bueno, es así de simple, ese es el patrón, y este mismo patrón también se respeta entre la quinta y la cuarta cuerda. Si queremos encontrar los acordes de una tonalidad mayor, nos paramos en la tónica desde la quinta cuerda y luego tenemos los acordes mayores, 3 trastes hacia atrás tenemos los acordes menores. Y lo mismo con el acorde disminuido, un traste hacia atrás desde la tónica. Nada más tenemos que saber los acordes con cejilla que empiezan desde estas cuerdas. Bueno, así que es así de simple, ese es el patrón. A continuación vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Este es un ejemplo de una canción pop que usa los acordes de la escala de Do mayor. Entonces tenemos desde Do los acordes mayores y luego 3 trastes hacia atrás los acordes menores. Este patrón también es súper útil para tocar el blues en cualquier tonalidad. El blues es una progresión de acordes 1, 4 y 5, tocadas con acordes con séptima de dominante. Así que así de fácil ya podemos encontrar los acordes de un blues. Una progresión popular en el jazz es la progresión 2-5-1, también utilizada en el pop como la canción Sunday Morning de Maroon 5. De nuevo, una vez que encontramos los acordes, luego los podemos mover a otros lados, pero veremos cómo entran en el patrón. Bueno, llegamos al final del video, espero que te haya sido de utilidad. Si los conceptos de este video te resultaron un poquito confusos o difíciles de entender, no te preocupes, esto nada más significa que seguramente aún no estudiaste teoría musical o conceptos básicos de armonía. Estos son conceptos que cubro desde cero en mi curso de teoría musical para guitarristas. Diseñé este curso específicamente para guitarristas, aprendiendo teoría desde cero, ya seas guitarrista principiante o si ya venís tocando la guitarra hace unos años. Si te interesa aprender más sobre el curso, te dejo un link en la descripción del video con toda la info. Bueno, sin más, muchas gracias por mirar y hasta la próxima.